como un destello inesperado que cruza el cielo antes de que nadie tenga tiempo de entender lo que está mirando. Así comenzó todo aquella tarde en que Cayetano Rivera, aún sin saberlo, cambiaría el rumbo de sus días al coincidir con Gemma Camacho en un pasillo anónimo de Mediaset, un lugar donde las prisas suelen devorar cualquier intento de detenerse a mirar a alguien 2 segundos más de lo normal, pero donde, por algún misterio que nadie supo explicar, los ojos de ambos se encontraron con la intensidad de quien cree reconocer algo familiar en un rostro que nunca ha visto. A partir de ese primer cruce fugaz, cargado de una electricidad tenue pero innegable, se empezó a tejer una historia que nadie había previsto, ni siquiera ellos mismos, una historia que se abriría paso entre silencios, encuentros inesperados, confidencias improvisadas y ese azar juguetón que a veces decide intervenir en la vida sin pedir permiso. Y sin embargo, pese a que ninguno de los dos lo admitiría en voz alta durante esos primeros días, algo quedó suspendido en el aire desde aquel cruce inicial, como si una hebra invisible los hubiese conectado sin previo aviso. Gemma salió del pasillo con el guión de la pieza informativa temblándole ligeramente entre los dedos, incapaz de explicar por qué su respiración se había acelerado ante la mirada de un hombre que, aunque muy conocido públicamente, en ese instante no parecía un personaje mediático, sino alguien sorprendido, casi desconcertado por la misma chispa que ella había sentido. Cayetano, por su parte, se quedó quieto unos segundos más de lo razonable, mirando el punto exacto donde ella había desaparecido entre las puertas del estudio, preguntándose cómo algo tan simple como un encuentro fortuito podía desviarlo de los pensamientos que llevaba repitiéndose desde hacía semanas, pensamientos que tenían más que ver con recomponer su vida, aclarar sus prioridades y recuperar la calma que con dejarse arrastrar por la magia imprevisible de una desconocida. Pero la vida, cuando decide jugar sus cartas, no suele preguntar si el momento es oportuno. Y así, al día siguiente, cuando Gemma se preparaba para cubrir un evento menor en uno de los platós secundarios, escuchó su nombre pronunciado desde el fondo del set. No lo reconoció de inmediato. Era una voz masculina, cálida, ligeramente grave, que sonaba con la seguridad de quien está acostumbrado a hablar ante cámaras, pero también con una suavidad que no encajaba del todo con el ritmo frenético del trabajo. Cuando giró la cabeza, ahí estaba él, Cayetano, apoyado en una estructura metálica, como si la casualidad hubiese decidido repetir la escena solo para comprobar si aquella chispa había sido real o una ilusión pasajera. Ella se acercó con una sonrisa educada, de esas que parecen profesionales pero llevan escondido un matiz de nerviosismo, y él correspondió con un gesto ligero, casi tímido, que la sorprendió más que la propia coincidencia. Hablaron apenas un par de minutos, intercambiando frases breves, alguna broma tímida y un comentario improvisado sobre la iluminación excesiva del plató. Fue una conversación insignificante en apariencia, el tipo de diálogo que cualquiera olvidaría al cabo de una hora, pero que para ello se convirtió en algo así como un primer ladrillo colocado sin saberlo en los cimientos de lo que vendría después. Cuando Gemma volvió a su trabajo, notó que se había quedado con una sensación extraña, una mezcla de desconcierto y curiosidad, como si aquel breve intercambio hubiese abierto una puerta que no tenía intención de cerrarse sola. Cayetano, en cambio, mientras se dirigía al exterior para atender otra llamada, se sorprendió recordando la forma en que ella inclinaba ligeramente la cabeza al escucharle, un gesto pequeño, pero tan natural que le transmitía una familiaridad inesperada. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo casi caprichoso, alternando momentos de completo silencio con encuentros fortuitos que parecían coreografiados por una fuerza invisible. A veces se cruzaban de lejos, apenas un saludo rápido en medio de un tumulto de técnicos y redactores. Otras coincidían de manera tan precisa que resultaba difícil no sospechar de alguna especie de sincronía secreta entre ambos.
Era como si cada jornada en los pasillos de Mediaset estuviera salpicada de pequeñas interrupciones que los obligaban a verse, a reconocerse, a registrarse mutuamente en la memoria. Fue en uno de esos días, cuando Gemma revisaba unas imágenes en la sala de edición, que escuchó como alguien se acercaba detrás de ella con paso silencioso. No tuvo que girarse para saber quién era. Una intuición repentina, casi física, la envolvió. Él, al notar que lo había identificado sin verlo, sonrió con una mezcla de sorpresa y diversión. «Todavía no sé si asustarme porque me reconoce sin mirar», dijo con una broma suave, «o sentirme halagado». Gemma se rió, aunque con un leve rubor que revelaba que la frase la había tomado desprevenida. Él se colocó a su lado, mirando la pantalla con sincero interés, y durante unos minutos compartieron impresiones sobre las imágenes, sobre el reportaje y sobre cualquier cosa que surgiera con naturalidad. No hablaban como dos desconocidos, tampoco como dos personas que se conocían profundamente. Era una zona intermedia peculiar, un espacio donde la confianza empezaba a florecer sin que ninguno de los dos se atreviera aún a mencionarlo. Hubo un momento, mientras él observaba la pantalla en silencio, en que Gemma sintió una extraña calma, como si estuviera en compañía de alguien con quien podría hablar horas sin agotarse. Y Cayetano, aunque no lo dijo en voz alta, tuvo la misma sensación. Aquella joven periodista, que en pantalla parecía segura, precisa y contundente, tenía fuera de los focos una serenidad inesperada, casi contagiosa. La relación, aunque todavía no podía llamarse como tal, fue creciendo sin necesidad de grandes gestos. No había mensajes constantes, ni llamadas a medianoche, ni encuentros planeados bajo la sombra dramática de un romance clandestino. Lo suyo era algo más sutil, más orgánico, miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual, sonrisas que surgían sin motivo, conversaciones que empezaban siendo estrictamente profesionales y terminaban desviándose hacia anécdotas personales, gustos musicales, recuerdos de infancia o reflexiones sobre la vida. Era como si, sin pretenderlo, se estuvieran conociendo de una forma pausada, auténtica, sin las prisas que a veces enturbian las primeras etapas de cualquier acercamiento. Un jueves por la tarde, cuando la lluvia golpeaba con suavidad los ventanales del edificio, coincidieron en la cafetería interna. Gemma estaba sola, repasando unas notas en una libreta manchada por gotas de café, cuando él apareció sujetando una bandeja y buscando mesa libre. Sus ojos se encontraron como si aquello estuviera escrito en algún guión invisible, y él se acercó con un gesto educado, casi preguntando sin palabras si podía acompañarla. Ella asintió, y durante un rato compartieron un momento simple, cotidiano, pero impregnado de una tensión suave, de esa vibración sutil que sólo aparece cuando dos personas empiezan a sentirse cómodas la una con la otra. Fue durante esa conversación, mientras hablaban de la presión mediática, de las expectativas ajenas y de la importancia de encontrar espacios propios, que algo cambió. No fue un gesto grandioso ni una frase reveladora, simplemente ocurrió, como ocurre todo lo que vale la pena, de manera silenciosa. Cayetano se dio cuenta de que estaba hablando con más honestidad de la que solía permitirse en ese tipo de entornos. Gemma, por su parte, notó que él la escuchaba con una atención distinta, no como quien oye por cortesía, sino como quien realmente quiere entender lo que tiene delante. Cuando se separaron, cada uno regresó a sus tareas con un pensamiento persistente que se repetía en su interior. Ahí había algo. A partir de entonces, la dinámica entre ellos cambió de forma casi imperceptible, pero constante. Empezaron a buscar excusas pequeñas para coincidir. Él pasaba por la redacción con la excusa de saludar a un antiguo compañero. Ella se acercaba a un plató para supervisar un detalle que podría haber delegado. Ninguno de los dos confesaba que, en el fondo, buscaban el simple placer de cruzarse, de intercambiar unas palabras, de confirmar que la conexión que habían sentido no había sido producto de la imaginación. Sin embargo, con el paso de las semanas, esa complicidad empezó a intensificarse. Él le hablaba de sus viajes, de los recuerdos que tenía de su infancia,
de las noches silenciosas en las que prefería la tranquilidad de un buen libro a cualquier evento social. Ella le contaba anécdotas de su carrera, de los reportajes que más la habían marcado, de las preguntas que le gustaría hacer algún día si tuviera tiempo y libertad absoluta. Descubrieron que compartían más de lo que esperaban: la necesidad de encontrar equilibrio en medio del caos mediático, el gusto por las conversaciones largas, el aprecio por los momentos pequeños y verdaderos. Un día, después de una grabación intensa que había ocupado toda la mañana, Gemma recibió un mensaje inesperado. No era una propuesta directa, ni un gesto demasiado atrevido, simplemente unas palabras que parecían buscar su reacción sin presionarla. Si hoy te apetece despejarte un rato, conozco un sitio tranquilo cerca del estudio donde el café es decente y no suele haber ruido. Ella tardó unos segundos en responder, no porque dudara, sino porque la emoción la tomó por sorpresa. Aceptó con un breve «me encantaría», y esa tarde se encontraron fuera del edificio, lejos del bullicio habitual. El lugar que él había elegido era una pequeña cafetería escondida en una calle secundaria, un espacio cálido con paredes de ladrillo visto y un aroma a café recién molido que envolvía todo de manera casi reconfortante. Allí hablaron durante más de 2 horas, sin interrupciones, sin prisas, sin la sensación de estar vigilados o juzgados. Fue una conversación distinta, más profunda, más personal, más honesta. No hubo declaraciones ni confesiones rotundas, pero sí una transparencia que los dejó a ambos con el corazón ligeramente acelerado. Cuando salieron de allí, la tarde había caído en una especie de claridad dorada, esa luz que hace que todo parezca un poco más cinematográfico de lo que realmente es. Caminaron juntos unos metros, intercambiando comentarios ligeros, hasta que llegaron a un cruce donde debían separarse. Hubo un silencio breve, de esos que parecen más significativos que cualquier frase, y entonces él le sonrió con una calidez que la dejó desarmada. Ella le devolvió la sonrisa, y en ese gesto, en ese instante suspendido, quedó sellada la promesa silenciosa de que aquello no se quedaría en un simple encuentro agradable. Los días posteriores confirmaron esa intuición. No era una relación formal, ni algo que pudieran definir con claridad, pero sí era un vínculo que crecía de manera cada vez más evidente. Había mensajes más frecuentes, bromas internas, confidencias compartidas al final del día, y un modo particular de mirarse cuando coincidían en los pasillos que no pasaba desapercibido para quienes tenían buen ojo. Pero como ambos eran prudentes y conscientes de la atención que cualquier gesto podía generar, se movían con discreción, dejándose espacio, sin precipitarse. Aun así, la emoción era palpable. Gemma se descubría a sí misma esperando con ilusión encontrárselo, incluso en jornadas agotadoras. Cayetano, por su parte, se sorprendía pensando en ella en momentos aleatorios, como si su presencia se hubiera instalado en su mente de manera natural. No era obsesión ni idealización, era simplemente la sensación cálida y tranquila de estar conociendo a alguien que aportaba luz a su rutina. Pero, como en toda historia que merece contarse, también hubo dudas. No por falta de interés, sino por la complejidad que implicaba su entorno. Ambos sabían que cualquier malentendido podía convertirse en titular fuera de contexto, que cualquier gesto podía ser interpretado o exagerado. Sin embargo, esa cautela no apagó lo que estaban construyendo, al contrario, lo reforzó. Los obligó a comunicarse, a tener conversaciones honestas, a respetar los tiempos del otro, a moverse con madurez. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano después de grabar, él se detuvo frente a un banco bajo la sombra de un árbol. No dijo nada al principio, simplemente se sentó y esperó a que ella hiciera lo mismo. Entonces, con un suspiro ligero, como quien se libera de un peso, comenzó a hablarle con sinceridad sobre sus temores, sus expectativas y sobre lo que realmente estaba sintiendo. No era una declaración amorosa en el sentido tradicional, pero sí una confesión emocional de enorme valor, porque nacía desde la transparencia absoluta. Ella, conmovida por aquella honestidad, respondió con la misma franqueza.
Y en ese intercambio, en esas palabras cuidadosas y genuinas, ambos entendieron que lo que estaban viviendo no era un simple interés pasajero ni un capricho del momento, sino el comienzo de algo más profundo, más real, más significativo. Desde ese día, aunque seguían moviéndose con discreción ante los ojos del mundo, ya no había dudas entre ellos. Seguían conociéndose, paso a paso, sin prisa pero con convicción. Y cada nuevo encuentro, cada conversación compartida, cada gesto pequeño, fortalecía la certeza de que lo que había empezado como una chispa inesperada en un pasillo de Mediaset había crecido hasta convertirse en una historia que ninguno de los dos habría imaginado, pero que ambos deseaban explorar con calma, cuidado y autenticidad. Y así, en medio del ruido mediático, de las rutinas intensas y de los inevitables desafíos, encontraron un espacio propio donde conocerse sin máscaras, sin prisas y sin miedo. Un espacio donde, poco a poco, lo que empezó siendo un cruce casual se transformó en un vínculo real, lleno de posibilidad, de emoción contenida y de esa magia tranquila que sólo aparece cuando dos personas se encuentran en el momento exacto en que sus caminos necesitan converger.